Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Perdón que justo me atoré aquí tomando agua. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy tenemos como invitado a otro miembro representante del IEP, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el abogado Juan Javier Santos. Es académico, está involucrado, es abogado por la Universidad de Espíritu Santo, máster en Derecho Comercial Internacional por la Universidad Internacional de La Rioja, director en BGB Corporate, dedicada al asesoramiento en la planificación patrimonial, y nos ha pedido conversar sobre el tema del empleo en el Ecuador, pero todavía me dicen que no está conectado, así que aprovecharemos para hablar algunos temas. Uno de los temas que circuló ferozmente el día de ayer en las redes tiene que ver con el asesinato de un joven empresario en la ciudad de San Borondón, y esto lo único que hace es recordarnos que no hay lugar seguro, especialmente en la costa ecuatoriana, no hay lugar seguro, no hay cómo protegerse, y que todavía, a pesar de los mayores esfuerzos que se están dando en la lucha contra el narcotráfico y contra la inseguridad y contra la violencia, todavía estamos sujetos y presos de la misma. Especialmente en ciudades vinculadas con la faja costera, con toda la costa ecuatoriana, inclusive en ciudades y pueblos que eran en el pasado muy tranquilos, como por ejemplo en la provincia de Santa Elena. Hoy en día viven verdaderos infiernos porque han penetrado ferozmente todos los tentáculos del narcotráfico. Una pena que en el famoso mensaje del no se haya excluido herramientas que se podían dar, el mejoramiento de herramientas legales para la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad, contra el lavado de activos, pero el pueblo dijo que no, y tendrá que el gobierno luchar y trabajar con lo que tiene en la mano, y así tendrá que hacerlo, y así espera la población. Ahora también hay un gran tema, y antes de cambiar a lo que iba a hablar de salud, una de las cosas que sí me llama la atención, y lo hemos hablado varias veces en este programa, es que no se ve mejoría en el control de los carros que circulan sin placas. Todos los días, en el venir de aquí a la radio, en el salir de la radio, en el circular a mi trabajo, en el salir del trabajo, en ir a la ciudad de Guayaquil y a otras zonas vinculadas con el Gran Guayaquil, Durán, San Borondón, Daule, etcétera. En toda esa zona aparecen por todos lados vehículos de diferentes gamas, gama alta, gama media, gama baja, sin placas, y muchos de ellos con vidrios tan oscuros que no se ve absolutamente nada. Pasan delante de vigilantes de tránsito que se hacen de la vista gorda. Me imagino que les dará miedo pensar que están conducidos por personas que están metidas en cosas raras, pero no hay operativos que realmente detengan. Todos los días, y tengo personas amigas que me comentan absolutamente lo mismo, circulan estos vehículos y no se para. Inclusive he visto vehículos sin placas circulando, por ejemplo, en la carretera a la playa, que no sé cómo han pasado los controles, cómo han pasado los peajes, y no, inclusive yo veo que en algunas urbanizaciones y algunos centros comerciales ya ponen letreros que se prohíbe la entrada a esos parqueos de vehículos sin placas. Sé también que hay personas que a la fuerza quieren entrar, que reclaman, que se ponen histéricas y aplican pues la famosa frase: usted no sabe quién soy yo, pero eso tiene que ser detenido porque aquí no tiene por qué tener corona nadie. Los únicos que podrían tener carros sin placas son las máximas autoridades por seguridad, presidente, vicepresidente, pero inclusive los carros públicos tienen que tener placas. Para mañana alguien atropella, aplasta o hay un mal exceso de velocidad, tiene que ser identificado quién es el funcionario público que está incumpliendo la ley. No debe haber corona para nadie. Ya tenemos a nuestro querido invitado del día de hoy, como decía, el abogado Juan Javier Santos, académico asociado con el IEP, y el tema con el cual hemos decidido conversar con él el día de hoy es sobre el empleo en el Ecuador. Y la pregunta, Juan Javier, primero que nada, gracias por estar con nosotros. La pregunta es: ¿por qué seguimos estancados con la generación de empleo en el país? Perdón, discúlpeme, tenía Ahora sí. el micrófono apagado, les pido mil disculpas. Sí. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Eh, con respecto a su pregunta, hay que resaltar algo importante, y es lo poco atractivo que es contratar en Ecuador. Siendo un sándwich entre Perú y Colombia, que tienen una legislación más atractiva para
generar trabajo. ¿Cómo quiere una persona que quiere invertir en Ecuador, querer contratar? El riesgo laboral en Ecuador es tan grande porque uno tiene que pagar 13º sueldo, 14º sueldo, porque no se ha creado lamentablemente en Ecuador una cultura de ahorro para los trabajadores. Y además, el 15% de las utilidades. Es una locura que tengamos que pagar los empresarios 15% de utilidades de los trabajadores. Entonces, ¿qué buscan el empresario? El empresario lo que busca es generar sus ingresos y lo que le interesa al Estado ecuatoriano es que se paguen los impuestos. La generación de trabajo, lo que el trabajador lo único que debería tener es, bueno, estás trabajando en nuestra empresa, te pago el sueldo, digamos un contrato libremente entre tú y yo. Pero el pago de utilidades, todo eso fue naciendo por temas políticos de izquierda en los años 60, en los años 70. Fueron privilegios que se fue otorgando a los políticos para ganar en las elecciones, sin ningún cálculo técnico. Y es por ello que legalmente se hacen malabares para poder contratar la menor cantidad de personas o crear estructuras, por ejemplo, para no llegar al trabajador número 25, porque en Ecuador, por ejemplo, no es atractivo contratar a una persona con discapacidad. Yo que manejo muchos temas laborales, a mis clientes que tienen menos de 25 trabajadores, lo primero que se busca es que no tenga discapacidad, porque si contratan a alguien que tiene discapacidad, aunque no la declare, el empresario tiene que ver mucho esto, tiene que asegurarse que no tenga una discapacidad, porque si es que lo llega a votar, tiene que pagar 18 remuneraciones, la mejor pagada, y eso es muchísimo dinero para el trabajador que lo pueda hacer, para el empresario que lo pueda hacer quebrar. Está también el tema de la jubilación patronal en Ecuador, que nació la jubilación patronal en los años 30, justamente cuando no existía la seguridad social, y se fue prolongando, era temporal. Y hoy en día, por una sentencia de la Corte Nacional de Justicia que hizo un redondeo de los 20 años para la jubilación patronal a un caso de que tenía alguien 19 años, redondeo, lo que hacen las empresas es, ¿sabes que cumple 18 años o está por cumplir 19 años? Chao. Bótalo. Se los vota. Se los vota para que no tengan que pagar la jubilación patronal. Es una cadena que tiene el empresario para toda la vida hasta que se muera el trabajador. Entonces, yo lo que busca a todos los empresarios, que son muchas empresas, es el menos riesgo laboral, y si puede contratar la menor cantidad de personas o crear unas estructuras para que no se llegue al trabajador 25, lo hacen. Pero Esa es la verdad. una pregunta con respecto a la jubilación patronal. Como tú bien dices, en el Ecuador debe ser de los pocos países del mundo donde hay doble jubilación, la de la seguridad social y la privada o la empresarial. Por lo menos aquí en la región, otra vez tú mencionabas que estamos hechos un sándwich entre Perú y Colombia. ¿Ellos tienen algo parecido o solo tienen la única? Tienen bonificaciones, como tienen otros países, pero no tienen jubilación patronal. Okay. No tienen jubilación empresarial estos países. Y es más, es demasiado atractivo contratar en Perú y Colombia. Hay menos conflictos laborales. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro país tenemos un privilegio en ser una economía dolarizada, pero al mismo tiempo liquidar a un trabajador en dólares es muy caro. Sale mucho más barato hacerlo en sol o en pesos. Pero ahí una de las cosas que no los tomadores de decisiones y también los gremios, sobre todo los que defienden a la parte laboral, y son muchos de ellos personas que han estado muchísimos años defendiendo a estos sectores de defensa laboral, lo que no se dice es que se trata de defender, digamos, el status quo, que las cosas no cambien, pero lo que no se dice es lo que está sobre la mesa, que es para mí lo más importante, que el Ecuador ha venido decayendo en cuanto al porcentaje de personas con empleo adecuado. No sé cuánto está la cifra ahora, pero la última vez que revisé era menor al 40%, es decir, que hay 60% de las personas que están en edad de trabajar que no tienen empleo formal adecuado. Y sin embargo, esa que es el principal problema no parece ser concebido ante la población como el más importante. Y seguimos defendiendo lo indefendible. Un código laboral que entiendo que también es de los años 30, que debe ser actualizado, y que cada vez que se lo quiere tocar lo toman como que no pueden defender, no pueden mover, no pueden tocar nada, y sin embargo no hay empleo en el país. Sí, lo que pasa es que en el Ecuador hay privilegiados, los que tienen su contrato y quieren defender el status quo. Esas personas que están en el 36% aproximadamente, la última vez que revisé las estadísticas, que tienen empleo adecuado, cada vez va disminuyendo, y mientras siga aumentando el sueldo básico, va a seguir disminuyendo. Por ejemplo, nadie te va a contratar un mensajero, alguien que haga mensajería, que ni siquiera posiblemente no haya terminado el bachillerato, por $480, ¿no? Cada vez que se contrata menos mensajeros, lo que se hace es, se contrata empresas que dan mensajería. Eso es lo que se está haciendo, por ejemplo. Ya tener uno metido en planta ya no es muy común. Cada vez los clientes que yo hago, muchos clientes míos ya no tienen mensajería, por ejemplo.
porque lo que buscan obviamente es optimizar los recursos. Y en Ecuador, como decía, hay unos privilegiados. Son personas que les quieren que trabajan en las grandes empresas que reciben tienen muy buenas utilidades. Estamos Holcim, Claro, etcétera, que les pagan a Kimberly Clark, Colgate Palmolive, todo eso, que les pagan sus trabajadores al año $16.000, $8.000. Esos privilegiados que son minoría. Entonces, obviamente, vamos a tener personas que van a defender el status quo, porque si hubiera aquí bastantes empresas en Ecuador y uno piensa que la gente van a venir las empresas extranjeras, van a invertir en Ecuador y se va a hacer mucho dinero. No, eso no va a pasar. Tenemos Colombia y Perú. Y peor con el Código del Trabajo que tenemos, que es 1938, de Enríquez Gallo, el dictador de Enríquez Gallo, si mal no recuerdo en este momento. Nosotros lo que tenemos es, lo que veo es que va a seguir disminuyendo el empleo formal y va a seguir aumentando el empleo informal cada vez que siga aumentando el sueldo, el salario básico unificado. Si sigue lamentablemente defendiendo el status quo, porque los que defienden son las personas que tienen el privilegio laboral de trabajar en estas empresas o quienes piensan en su imaginario que van a conseguir trabajo en una empresa y recibir $16.000 en utilidades. No, señor, eso no va a pasar. Aparte que legalmente se pueden crear estructuras para pagar menos utilidades, se pueden hacer maravillas legalmente. Otra cosa es que hay la costumbre siempre de que llegan el mes de diciembre y hay la expectativa de que, sobre todo del lado del empleado, de que haya un aumento de sueldo. Sin embargo, eso debería ser tomado como bajo premisas técnicas, es decir, cuánto ha sido la inflación, cuál ha sido la canasta básica. El Ecuador no tiene un mal sueldo en dólares con respecto a la región. Yo diría que estamos entre los más altos. Creo que hay 2 o 3 países que están un poquito por encima de nosotros, pero la mayoría están por abajo. Entonces el Ecuador está entre los países más caros en cuanto a sueldo básico. Sin embargo, la expectativa de aumento todos los años existe, aunque la inflación no lo justifique. ¿Cuál es tu visión de esto? Aunque la expectativa sea que aumente, al menos que voluntariamente por parte del empresario, no es algo que lo veo muy plausible, porque al trabajador se le paga utilidades. ¿Para qué le voy a subir el suelo a un empleado si es que le tengo que pagar el 15% de la utilidad, que debería ser únicamente mía, porque yo soy el que está arriesgando el capital, el que todo el riesgo lo tomo yo? Si va mal la empresa, el que tiene problemas legales va a ser el empresario, aparte de todo el tema laboral que responde con su propio patrimonio. Acá no existe la responsabilidad limitada de las empresas, responde con su propio patrimonio el administrador. Entonces, ¿para qué voy a subir el sueldo? Ahora todo lo que tú has mencionado y lo dijiste al inicio, ante la visión política, lo que estás mencionando no es una visión popular. Lo que estás mencionando, ningún político lo quiere sacar a la luz, ningún político, inclusive en el sector público, desde la época de Correa, los sueldos están muy por encima en promedio a lo privado, y nadie quiere tocar eso porque es una cosa, digamos, sería para ellos apocalíptico. Entonces, ¿cómo cambiar las cosas? Confiaba en que gane la pregunta de la constituyente realmente y que se pueda hacer algún cambio, pero lamentablemente no pasó esa pregunta. Mientras tanto, no le veo ningún cambio plausible, y lo que hacen mis clientes y lo que hacen otras personas que se invierte mucho en Perú. No tiene idea de la cantidad de dinero que hay en Perú por parte de Ecuador. Y eso es lo que yo incluso hago con mis clientes. ¿Sabes qué? Te sobró esto, vamos a invertir en Perú, sobre todo con el nuevo puerto que tienen. Eso es lo que sucede, escapan capitales de este país para allá. Entonces, no le veo nada plausible para mejorar nuestro país mientras tengamos un sistema constitucional muy hermético con respecto a los llamados derechos laborales, que realmente técnicamente no es ningún derecho, son privilegios otorgados por políticos, porque no hay la contraprestación de lo que tiene que hacer el trabajador a cambio de recibir las utilidades. No hay nada técnico realmente analizado, ni filosóficamente tampoco. Entonces no le veo nada, no le veo esperanza con respecto a esto. Lo que vamos a ver es que cada vez va a seguir disminuyendo el empleo formal hasta que estalle la sociedad y quieran al menos llegar a un acuerdo. Lo veo bien pesimista, la verdad. Por un lado está el problema de los costos, que ya lo has mencionado, pero también otra problemática vinculada con el Ecuador va más allá de los costos, sino toda una serie de exigencias burocráticas que también generan complicaciones hacia el empleador. Requisitos de normativas, de protocolos, de que se tiene que hacer, inscribir ante el ministerio, que el protocolo de no discriminación y una serie de cosas que inclusive algunos han salido en las últimas semanas con reglas que tienen que cumplirse hasta el 31 de diciembre, que hay que tener 40 horas de capacitación. O sea, una serie de cosas burocráticas que han ido creciendo en el tiempo, no para abajo, sino han ido creciendo. Y eso también es un costo para el empleador, porque implica tener personal para poder hacer cumplir eso, tener asesores que ayuden para el cumplimiento, asesores laborales y demás, pero también es una traba para el país, porque todo se va enredando. Voy a ser sincero, esas trabas me dan plata a mí.
porque Correcto. porque asesores. Si abogado sale una nueva normativa, gano yo plata, pero obviamente no es justo para el empresario. Que yo tengo, bueno, que la mayoría de mis clientes son mis amigos, me dicen, Juan Javier, o sea, tengo que pagarte a ti porque salió esta normativa, porque obviamente no lo va a hacer gratis esta normativa. O sea, Claro. no voy a hacer la asesoría no lo da la gratis. Pero sí, esto se da porque, en gran parte es porque los funcionarios quieren de alguna forma u otra, cuando van a rendir sus cuentas, y justificar su trabajo. Que lo dejen ahí, que no metan más regulación. En materia de hablar no lo metan. Comprendo la regulación en temas de minas, regulación en temas de industrias. Si hay casos de trabajadores que, por ejemplo, no le dan máscaras en pintura, cuando que trabajaban en industrias de las pinturas, por ejemplo, y se les comía el pulmón, por ejemplo, eso es otra cosa, que son de temas de seguridad. Pero otras cosas hay unas cosas que se inventan a cada rato y cuesta mucho dinero y que no es necesario. Uno puede, por ejemplo, crear un aprendizaje para el trabajador con la misma enseñanza que le da su jefe. En los 80, cuando trabajaba mi padre que trabajaba en seguros, mi padre aprendía sus cosas de su jefe de seguros, que era Peña Triviño. Él le enseñaba las cosas, listo, pero no es que dedicaban 40 horas a los trabajadores o algo y le enseñaban temas de seguros. No, no era así. Y mi padre fue una excelente persona de seguros y reaseguros y no tuvo que hacer un aprendizaje de anualmente 40 horas en la empresa que trabajaba en los 80. No. Son cosas que se inventan realmente, que cuesta plata, nos da trabajo a los abogados, sí es verdad, le da trabajo a las personas que trabajan estas cosas, estas carreras técnicas de higiene y salud y un poco de cosas más, le da trabajo a los contadores, pero a costa del empresario que disminuye sus ganancias y que ese dinero no le reinvierte más en la empresa. La verdad es que, como le indiqué, es para justificar el puesto, para que digan al menos hice algo. Yo lo veo así. Otro de los grandes elefantes en la habitación aquí es el tema del IES. Y el IES tiene dos patas principales, la de jubilación y la de salud. En ninguna de las dos se da el servicio adecuado. Bueno, el de la jubilación, si ya la tienes, pues evidentemente sí te llegan los recursos. En el caso de la salud, hay quejas por todos lados de la calidad, la atención, inclusive de los costos y de la corrupción interna que ha habido históricamente en esa institución. Sin embargo, a pesar de que todo se señala y que inclusive se alerta de que a nivel provisional hay que tomar medidas porque las cosas eventualmente van a explotar, en los últimos gobiernos han sabido, bueno, todos sabían de esto, pero no hay medidas que se tomen. Inclusive en el gobierno del presidente Lasso hubo un estudio con gente de muy buena calidad profesional que hace recomendaciones para poder ir controlando ese tema que no explote, y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Cuál es tu visión de esto? A ver, el tema del IES es un tema muy delicado. Tenemos que tener en cuenta que el servicio es un sistema que está, mientras mientras no tenga recurso del Estado, mientras el Estado tenga muchísima burocracia, una burocracia bien pagada y para trámites innecesarios que se crearon durante la época del Correato, que nos aumentó mucho los ministerios, se han disminuido actualmente, pero sigue aumentando la burocracia, es un gasto corriente enorme. El IES va a seguir fracasando y teniendo un mal servicio, porque recordemos que lo que hizo Rafael Correa es permitir que los hijos de los familiares de los afiliados puedan ellos obtener el servicio de salud. Entonces es una barriga sin fondo el IES. No hay plata. No, esa es la verdad. Y mientras haya menos empleo formal, hay menos personas que aportan al servicio de seguridad social. Entonces, ¿quién reemplaza eso? Usted, yo, con nuestros impuestos, porque aquí existe la caja de tesoro única nacional, una caja. No es que lo que yo pago impuestos si compro cigarrillos, por ejemplo, si yo fumara, eso se va para salud. No, se va toda una sola mezcla y ahí ven cómo paga el Estado. Ese es el problema de Ecuador. Entonces, la única forma que tiene el Estado ecuatoriano es aumentar los impuestos, que espantan más la inversión, para usar esos dineros con todas las necesidades que necesita el país, entre ellas para el IES y comprar medicamentos. Entonces, ¿cómo está ahorita en este momento el Ecuador pagando eso? Con préstamos internacionales que los vamos a seguir pagando nosotros, vamos a meter impuestos, y es un círculo que no para de rodar, una bola que no para de rodar. La verdad, el tema del IES, hay corrupción, muchísima corrupción. Vimos hace un año a las personas de compras públicas, a una mujer de 20 y pico de años de compras públicas, la asesinaron del Teodoro Maldonado Carbo. También supe que desapareció, creo que un tesorero del Teodoro Maldonado Carbo desapareció hace unos meses. Tengo unos clientes que venden medicamentos y no les pagan de hace meses. O sea, la Seguridad Social que dice que están abasteciendo, no están pagando. Eso que dice el director del IES, no me acuerdo el nombre, Pon Bush, ¿cuál es el segundo apellido? No me acuerdo el nombre. No tienen nada de plata, no pagan nada. Estoy hablando de cuentas de $13,000, $12,000, no pagan. Y obviamente mis clientes no le entregan. Estoy hablando con clientes que tienen convenios marco.
¿ok? Que se firmaron en la época de Lazo. Eh, el IES es un fracaso, ¿no? En esto, lo del IES en un sistema privado, si lo que queremos lo del IES, una empresa privada lo haría, sería un sistema Ponzi, sería ilegal. Porque el dinero con lo que se paga la jubilación es de personas que están pagando. Y los jubilados, antes había más personas jóvenes, había más personas aportando a la seguridad social. Cada vez hay menos empleo formal. Entonces lo del IES, la verdad es que lo veo también de una forma muy pesimista. Y la única forma en que pueda dar un buen servicio es que se le inyecte más dinero hasta que existe este sistema que fracasa. A mí me gustaría tener el Claro, sistema chileno privado. pero el problema de inyectar más dinero es que es un barril sin fondos y aparte el Ecuador Exacto. no le sobra, más bien nos falta dinero, tenemos todos los años déficit. Entonces inyectar más dinero significa profundizar más el déficit. El tema es arreglar los problemas de fondo, hacer las reformas al IES, además la gobernanza del IES. Algo que no se entiende, inclusive la misma población no lo tiene claro, es que se habla como que si el IES le pertenece al ejecutivo de turno. Y el IES no le pertenece al gobierno de turno, el IES le pertenece a los aportantes, o sea, a nosotros. Y eso es algo que mucha gente no lo tiene claro. Y el sistema de gobernanza, de la estructura de gobernanza del IES, no está alineada de esa forma, porque realmente sí, hay un representante de los empleadores, hay un representante de los empleados, etcétera, pero a la hora, ¿cómo se toman las decisiones en el IES? ¿Se toman las decisiones a favor nuestro, a favor del aportante o a favor de quién? Entonces, esa parte de cómo se estructura el gobierno y la independencia del IES, creo que no está bien planteada. No, no está bien planteada y se toman las decisiones a favor de los asegurados cuando son elecciones. Mientras no hay elecciones, el servicio es pésimo. Lo mandan a los jubilados, no, perdón, mandan a los aportantes, a los asegurados, lo mandan a ellos mismos que compren sus propios medicamentos, los cuales debería estar ya, debería dártelo el IES con lo que uno paga. Pero lamentablemente, como indiqué, si es que mi hijo quiere tratarse con el IES, tiene que pagar. Él no está aportando al IES. Entonces, no, es un barril sin fondo el IES, como los dos estamos de Claro, es que acuerdo. acuérdate que en el gobierno de Correa se puso una norma para que Ujú. se amplíe la cobertura a los cónyuges y a los hijos, cosa que como concepto es muy bonito, pero no se amplió la aportación. Es decir, se le dijo al IES, ahora todos estos que hoy en día no atiendes, lo vas a atender, pero no te van a aumentar el ingreso. O sea, eso en ningún lugar del mundo cuadra. El objetivo puede ser muy noble, pero tú no le puedes decir a un empresario o a ninguna institución, atiende más personas, pero nadie te va a dar más recursos. Eso no cuadra. No, no, exactamente. Es que eso hizo Rafael Correa justamente y lo que tuvo fue mucha popularidad. Esto también es algo que hizo casi similar, por ejemplo, en Argentina el kirchnerismo, que jubiló a muchas personas que no habían nunca aportado a la seguridad social y Milei está tratando de ver qué pasa con la seguridad social, porque tengo que pagarle a toda esta gente que nunca aportó. Y los jubilados en Argentina, por ejemplo, reciben como 300.000 pesos, 360.000 pesos, que es como $220, algo así con la inflación. No reciben nada, hay gente que ha trabajado 30, 40 años. En Ecuador lo que se viene es más o menos algo así similar, que las personas que han aportado no se les va a poder pagar su jubilación en un futuro, o si se les paga es tomando más deuda, lo cual va en detrimento de las personas que quieren invertir en el país, porque eso lo que conlleva, como usted y yo bien sabemos, es que aumente los impuestos para poder pagar las deudas que toma el país en nombre de nosotros. La verdad es que yo deseaba que cambie la Constitución, o sea, porque para realizar estos cambios que son estructurales, hay que cambiar lamentablemente la Constitución ecuatoriana y hacer preguntas, como se trató de hacer en 1994, para hacer reformas a la Constitución, no son populares. Lo bueno era hacer un cambio total para que al menos pasen estas preguntas, pero pasen estas reformas poniendo otras cosas que se puedan ser populares, viendo que lo importante que tenía que tratarse, si se aprueba esa pregunta, de la parte laboral, la parte de la seguridad social. En 1994 se hizo Gran Valle, perdió porque obviamente la pregunta de pasar del sistema público a privado no es popular. No es nada popular, y peor todavía en esa época existía la FEUE y muchos sindicatos que fueron eliminados con la dolarización. Yo con esto realmente me puedo ir de largo y el Ecuador realmente, estimado, es muy difícil hacer esos cambios, es que no se puede cambiar la Constitución. Es una Constitución muy cerrada y mientras no se hagan los cambios, sea de la forma que sea,
el Ecuador está condenado a seguir endeudándose, a que sigan aumentando los precios, a que sigan contratando menos y que lo que el ecuatoriano lo que quiera hacer con sus dólares, aprovechando las otras monedas, invertir en Colombia y Perú. Bueno, Que es lo que hacen muchos de mis clientes. vamos a un corte breve, regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el abogado Juan Javier Santos, académico asociado con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y hemos venido hablando sobre los temas vinculados a la parte laboral y de por qué el Ecuador es difícil que incremente el empleo formal por todas estas dificultades, trabas, burocracia y demás que complica la vida al contratante, al empleador contratante. En cosas menores, menos importantes, pero son parte de nuestra cultura, veo que también otra de las cosas que suceden en el Ecuador con poco orden es el tema de los feriados. Antes había como un calendario preestablecido de los feriados del año, con lo cual el empleador o el empresario sabía, bueno, cuáles eran los feriados del año y cómo los planificaba con debida antelación, inclusive para también poder programar el movimiento de su personal. Ahora, en los últimos años, como que las cosas van cambiando a última hora. Por ejemplo, ahorita no se ha acabado de definir si va a haber una extensión o un puente más amplio de días para tanto el feriado de Navidad como el de fin de año. Pero hay un tema cultural allí, porque me decía una persona ayer, a ver, muy bonito lo de los feriados, y en algunos casos, pues el sector turístico se beneficia de esto, pero también hay un reflejo de un país que no acaba de salir adelante, que si bien es cierto las cifras de este año han mejorado con respecto al año pasado, pero por todos los problemas del año pasado, necesitamos producir, necesitamos mejorar la productividad, y los feriados no ayudan. A ver, la última ley que aprobó el Correato fue la ley de feriados, se aprobó en diciembre del 2015. En esta ley de feriados, lo que se hace es, por ejemplo, si un feriado cae un día lunes, pero cae un día miércoles, se pasa al viernes, por ejemplo. Esto de aquí está ordenado en esta ley, porque antes por ejemplo, si caía 10 de julio, feriado, pero 9 de julio, feriado, y que era un día sábado, el presidente podía disponer a su libre antojo anteriormente mediante decreto que sea feriado el lunes, o no, o sencillamente no había feriado. Si un día especial, que era un miércoles, ese día era feriado, el resto de días no. Lo que se buscó con esa ley es que sea todo con el fin de semana, o sea, hacer puente con los fines de semana para generar ingresos al sector turístico. Ahora, lo que ha pasado últimamente es que el presidente Noboa, mediante decreto, ha alargado los feriados que ya están establecidos en la ley. O sea, no ha cambiado el día del feriado, sencillamente los ha alargado. Obviamente estamos ahora que ya perdió las elecciones, con el referéndum, no creo que el presidente, al menos en diciembre, llegue a crear un puente adicional de que ya esté establecido en la ley. Es más, existe, por ejemplo, el Ministerio de Educación, podemos buscar en internet, todos los días que son feriados en el Ecuador de conformidad con la ley. Por eso se planifica a principio de año y eso lo pueden verificar todos los empresarios y pueden planificar su día. Volviendo a un tema de fondo, conversábamos en la primera parte con respecto a que hay varios entendidos expertos en materia laboral que dicen que la estructura del Código Laboral ecuatoriano, que es antigua, debería ser severamente reformada, sobre todo ajustados a los tiempos. Estamos hablando de que ya hoy en día se habla de transformación digital, se habla de trabajo en casa a nivel digital, se habla de inteligencia artificial y una serie de cosas de última vanguardia, se habla de que la innovación es la única que asegura un desarrollo sostenido y un crecimiento sostenido en los países, como lo dijeron los recientes premios Nobel, pero el Ecuador sigue anclado al pasado, sigue anclado a un modelo, digamos, de la revolución industrial. Si ya dijeron que no se puede reformar, que no vamos a ir a una constituyente, ¿qué camino nos queda para reformar el Código Laboral?
ver cómo interpreta la Corte Constitucional la propia Constitución. Por ejemplo, con el matrimonio igualitario, que decía la Constitución que era solo entre hombre y mujer. Yo no estoy en contra del matrimonio igualitario, por si acaso, pero la Constitución decía bien claro. El juez ponente, con más de 100 páginas, dijo que lo que decía en la Constitución no decía que era entre hombre y mujer, pero interpretaron que se podía permitir, por algo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar del canto de la Constitución, que el matrimonio igualitario era posible en el Ecuador. ¿Ok? Yo pienso que los jueces constitucionales pueden hacer ese tipo de magia e interpretar la Constitución de tal forma que pueda favorecer a la sociedad y no a unos pocos privilegiados con nuestro Código de Trabajo, que cada vez valga de indicar nuevamente que es de 1938. Es un Código de Trabajo que Rafael Correa en el año 2014 eliminó el contrato a plazo fijo, por lo tanto los contratos son inmediatamente indefinidos. Y las modalidades son distintas. Existe el contrato telemático, que yo no sé por qué lo regularon, no había que regularlo realmente. Mientras menos, o sea, nosotros acá en el IEP lo que pensamos es, mientras menos regulación haya, mejor. Se lo podía manejarlo el contrato como un contrato indefinido sin necesidad, indicando obviamente la modalidad que era en casa, ¿no? La ley no prohibía eso, pero igual lo regularon. Lo que debería hacer el Ecuador es realmente caminar a al mejor código del trabajo, por ejemplo, es el del estado de Florida, que no existe. Es una maravilla, es el estado donde más trabajo hay. Existen regulaciones laborales con respecto a seguridad, higiene, sí, pero no un código del trabajo como tal, como existe en Ecuador. Pienso que es el mejor código, el no existente, pero ya que en Ecuador a la gente le gusta ver plasmado todo en papel, tenemos que avanzar hacia un código de trabajo con la menor regulación posible, para poder atraer inversión. Mientras cuando un empresario va a invertir en un país y ve que tiene un código de trabajo de 1938, de unas 400 páginas, con 600 y pico de artículos, se asusta. ¿Y qué pasó aquí? Es un susto. Una pregunta técnica legal, porque evidentemente si tú mañana haces un cambio, una de las teorías era de que las personas que ya están trabajando bajo el código actual y tenían estos derechos adquiridos bajo el código actual, tenían que mantenerse, pero que todas las contrataciones nuevas podían entrar bajo otra modalidad. Eso significa que en un mismo momento iban a haber personas en una misma empresa que unos estaban bajo una norma y otros bajo otra norma. ¿Eso se puede dar? Se podría darse dependiendo de cómo lo interpreten los jueces de la Corte Constitucional. Sí, se podría dar. Es una posibilidad que se trató hace un tiempo inclusive, que se puedan hacer unas reformas para permitir, bajo el concepto de permitir mayor contratación, quitando, pasa que la ley los llama como privilegios, pero la ley lo llama como derechos, pero en realidad técnicamente son privilegios porque van en detrimento de otra persona que es el empresario. Se podría hacer, pienso yo, hay el fundamento para hacerlo, hay el fundamento filosófico para hacerlo, solo necesita la disponibilidad de los jueces, que tengan la predisposición, pues de la Corte Constitucional, y obviamente alguien que quiera tener la valentía de proponer esto para que luego sea tratado por los jueces de la Corte Constitucional y ver qué sale, qué shampoo sale. Lamentablemente estamos nosotros atados a los jueces de la Corte Constitucional, con quienes se deben a la Constitución, que como indiqué es bien rígida. Uno de los temas que fueron cambiados en la época de Correa, que eran satanizados, era la tercerización y el trabajo por hora. Claro que se hicieron abusos, como empresas muy grandes que tenían 0 empleados y todo era tercerizado. Creo que tampoco eso debería ser, pero se fueron al otro extremo. Es decir, nadie puede tercerizar ni un gato, ni nadie puede generar nada de trabajo por hora. Y el trabajo por hora es muy común en la mayor parte del mundo, y sobre todo muchos jóvenes se benefician de poder, por ejemplo, estudiar en la universidad y trabajar por horas en un bar, en un restaurante, en un centro de convenciones o lo que fuera. El Ecuador dijo que no, a rajatabla. Y eso de alguna forma también dio pie a mayor informalidad. ¿Por qué no reintentar eso con los blindajes del caso, pero reintentarlo porque más bien está perjudicando a los jóvenes? Sí, que constitucionalmente se eliminó el contrato por hora. Entonces eso debería hacerse, se puede cambiar eso con una pregunta por referéndum. Es la única forma. Sería lo ideal, porque el modelo del Correato es que tienen que estudiar hasta los 18 años, no trabajen, a pesar que el Código del Trabajo permite que los menores puedan trabajar con 15 años, pero es un trámite burocrático que es un dolor de cabeza, que uno prefiere, ¿sabes qué? Mejor no trabajo, pero legalmente se puede. Pero obviamente las modalidades media jornada, por ejemplo, 4 horas. Pero si uno menor, si alguien quiere trabajar, por ejemplo, si tuviera 20 años y quiero trabajar 3 horas porque luego tengo clase y luego quiero trabajar en otro lugar 2 horas, eso no se puede hacer en Ecuador, no existe esa flexibilidad, es muy rígido, es muy cuadrado.
y eso es lo cuadrado que era el Correato, que no permitía esta flexibilización que era a favor de los ecuatorianos y fue eliminada esta contratación por horas. La tercerización era algo espectacular porque el riesgo laboral se lo llevaban otras personas y esto conllevaba, por ejemplo, a que, bueno, yo me recuerdo yo me acuerdo, en el 2007 empieza el año, había muchas empresas, estaba Texaco, estaba Shell, yo regreso de Europa en el 2008 y ya se habían ido un pocotón de empresas y tenía Primac, etcétera. Que son las cosas que conllevan estas reformas legales y esta incertidumbre jurídica en el Ecuador. Lamentablemente lo que vimos en Ecuador con respecto al trabajo se debe, y esto sí tenía razón el presidente, que era necesario hacer los cambios en la Constitución. Y la verdad, mientras estemos atado a esta Constitución, estimado, las cosas las veo muy difíciles. Yo espero que se puedan hacer los cambios, que pueda ser llamar a consulta, pero todo es político y hay que ver cómo se comporta la gente y hay que ver si el presidente va nuevamente a otra consulta, habiendo perdido la última consulta. Nos quedan 5 minutos. Y en tu criterio, en lo que queda del gobierno del presidente Noboa, asumiendo que no hubiera una reelección, en materia de generación, sobre todo porque el tema central de la conversación de hoy día es cómo crear más empleo, cómo hacer que el país crezca y cómo generar más empleo. ¿Cuáles tú crees que son los ejes principales que debería afrontar? Tiene que atacar, primero, tomar medidas que son impopulares para el sector público, pero populares para el empresario y para los empleados personas que quieren trabajar en relación de dependencia, y una de esas es no aumentar más impuestos, ¿ok? El presidente tiene que dejar de ser tan de izquierda en temas de impuestos. Cuando la gente no sube los impuestos, de la izquierda y derecha, nadie quiere que suban los impuestos. El presidente cometió un craso error a subir el IVA del 12 al 15%. Tratar de bajar el IVA al 12% porque así encarece el consumo de los ecuatorianos. Eso debería ser el primero. También debería eliminar algo muy popular, que sería eliminar tanta burocracia, tanto trámite, demasiados trámites en todo. Muchas cosas se hacen en línea, pero igual está el trámite, que me da mucho trabajo a mí. Muchas gracias, Daniel Noboa, por darme trabajo. Muchas gracias a todos los demás presidentes. El Correato fue el que más trabajo me dio a mí realmente, con tantos tramitología. Pero no es justo para para los inversionistas, para el empresario. Sobre todo para los pequeños y medianos, Juan Javier, porque es un dolor de cabeza. Claro, el grande, carísimo. El grande tiene sus abogados propios, tiene mucha gente que puede servir para resolver problemas, pero el pequeño y mediano, el mismo dueño tiene que a veces ser cura, sacristán y monaguillo, y todo esto lo va minando, lo va minando, lo va minando. Totalmente. Para meter una empresa en Ecuador, aparte están los trámites municipales, que cada municipio es un dolor de cabeza, está la corrupción de los municipios pequeños, que es desagradable. Puedo hablar, no voy a decir nombres, pero ahí se piden dinero un poco, todos los municipios chiquitos, pues no todos los municipios pequeños. Entonces sí es un dolor de cabeza, y lo que yo veo acá, lo que tendría que hacer el presidente tiene que eliminar mucho gasto público, y la única forma de hacerlo es eliminar burocracia, lo que más pueda. Sí, va a ser una medida impopular, pero yo no sé si Noboa quiera lanzarse nuevamente el presidente. Hay que ver qué tan popular es. Si hubiera pero un referéndum, yo lo que haría es, bueno, ¿saben qué? Yo no me voy a lanzar más de presidente, ya fui presidente, paso los anales de la historia del Ecuador, vamos a hacer los cambios que necesita el Ecuador. Toda esta gente, chao, se va. No es algo fácil, ¿ok? Porque tenemos también, las indemnizaciones son altas, ¿ok? Eso fue por culpa de Correa, pero hay que hacerlo, hay que disminuir el gasto corriente del país. Hay que disminuirlo altísimamente, eliminar tanta burocracia del gobierno, de la función ejecutiva, y que los trámites, todo se pueda hacer en línea. Hay muchos que se pueden hacer en línea, otras no. Y que además vaya esto con una disminución de impuestos, y en cierta forma que pueda eliminar ciertos impuestos para atraer más inversión. Por ejemplo, Lenín Moreno nos subió el impuesto de la renta a las empresas. No, que lo baje. Eso va a ser más atractivo porque estamos compitiendo con Colombia y Perú, que tienen una moneda débil. Nosotros no tenemos una moneda débil. Entonces lo que hacen los políticos es, sin darse cuenta, vuelven cada vez menos atractivo el Ecuador. Inversión extranjera no viene porque es no atractivo, y los que inviertan en el Ecuador son los propios ecuatorianos que ya tienen su nicho de mercado. Pero queremos un mercado nuevo para competir y bajar costos, no viene el Ecuador. Lo que pasa, Juan Javier, es que los presidentes llegan a Carondelet, indistintamente que sean de derecha, de centro o de izquierda, se encuentran con una realidad financiera que han heredado, y cuando uno les habla de poder modernizar el país, de bajar burocracia o de bajar impuestos, te dicen no puedo porque tengo que pagar estas cuentas y más bien necesito más recursos, y se vuelve el cuento del gallo pelón. Además, el Ecuador en los últimos 15 años se acostumbró como un adicto a más gasto y más gasto y más gasto,
y es muy fácil gastar más, en el sentido de que todo el mundo aplaude que haya más gasto, pero cuando tú recortas es muy complicado, es muy costoso y te vuelves el chico malo de la ecuación. Entonces, es muy popular ser Papá Noel, pero es muy impopular hacer recortes. Sin embargo, en algún momento dado hay que hacerlo. Toca hacerlo, es lo que ha hecho Milei en Argentina, le tocó hacer eso. Y miren que en las últimas elecciones ganó. La gente se dio cuenta en Argentina, ¿saben qué? Hizo muchos recortes y ganó en provincia de Buenos Aires, ganó, que lo maneja el kirchnerismo, ganó. O sea, sí se puede hacer. No hay que ser tan pesimistas en eso. Se pueden hacer esos cambios estructurales, pero el presidente tiene que tomar las medidas que no son populares, pero para las personas que tienen sus privilegios. Pero el Ecuador tiene 36% aproximadamente de personas en relación de dependencia y tiene muchísima burocracia. Sí, porque quitemos eso de ahí. Algún ministro de Estado que vino aquí o que ha venido aquí varias veces dice, bueno, es que hay también en la burocracia médicos, enfermeras, policías, militares, que más bien necesitamos más, de acuerdo. Pero también hay muchos otros servidores públicos que no están en esa línea de dar servicios, sino de estar en trámites y en regulaciones y todo este tema que tú mencionabas de que se haya en el papel y den autorización, y eso más bien entorpece el país. No quiero satanizar el servicio público porque hay gente muy valiosa, muy capacitada, muy preparada, pero el Ecuador definitivamente creció sustancialmente en el número de personas en el servicio público en un punto impagable. Hay muchas personas en el sector público muy valiosas, pero están haciendo trámites que no deberían existir. Por ejemplo, el control a las fundaciones, por ejemplo, ese control que se le metió a Rafael Correa creando el famoso ROE, y que ahora existe una ley, la ley de las fundaciones, por ejemplo, que es de la época de Lenín Moreno, son leyes que no deberían existir. Entonces, hay mucha gente del sector público, sí, pero en trámites que no deberían ser parte del Ecuador, que deberían eliminarse totalmente. Se elimina burocracia, menos dolor de cabeza para la persona que quiera tener, por ejemplo, en el caso de las fundaciones, tener una. Nosotros somos partícipes de que menos regulación conlleva mayor bienestar, menos dolor de cabeza, porque lo que no está regulado se lo puede igualmente hacer. El problema es cuando el Estado quiere meter trabas y el papelito, porque tienes que tener el funcionario que te controle, el funcionario que crea la normativa, el personal administrativo. Sí, necesitan médicos y maestros, pero ¿tienen idea cuánto personal administrativo tienen en el Hospital de los Ceibos, del IES, o en el Teodoro Maldonado Carbo en la parte administrativa? La cantidad de funcionarios que hay. Sí, necesitan médicos, necesitan enfermeras, pero quítame un pocotón de gente administrativa. Aparte que muchas cosas se pueden manejar con tecnología, pero no lo hacen. Correcto. Bueno, con tecnología de punta, pues, ¿no? No el Excel. Hay otras pues si ya con todo lo que estamos hablando de la tecnología actual, hasta de inteligencia artificial, hay muchas cosas que se pueden hacer con tecnología. Gracias, Juan Javier Santos, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias también a ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.